Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿qué pasa si compro terreno ejidal? O compras un problema o una solución. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Desde ese número te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero, agregando más 52. Es un número que te puede servir para diversos servicios. Por ejemplo, si ocupas una segunda opinión, si ocupas una asesoría recibida en tu celular directamente, puedes comunicarte, puedes cotizar el honorario de ese servicio. También hay por ahí algunos cursos, algunas guías de la materia agraria. Está para tu servicio. Registra ese número. A veces nada más pedimos un poquito de paciencia porque sí entran varias llamadas y mensajes, pero se te contestará. Y también en Facebook está el grupo Derecho Agrario, donde puedes plantear, eres abogado, eres integrante de un ejido, aspirante a integrarte a un ejido o inversionista, puedes plantear ahí tu pregunta, tu duda, tu problema y se generan opiniones. Las opiniones nos enriquecen a todos quienes tenemos la oportunidad de leerla y también puedes plantear los diferentes puntos de vista sobre un tema en específico relacionado con el tema agrario. Y en YouTube está el canal Ramón Herrera Chela, donde puedes encontrar cualquier tema relacionado con abogacía agraria, justicia agraria, los derechos y obligaciones de ejidos, sus integrantes, etc. Es cuestión de que escribas la palabra o la frase que te interesa, sucesión agraria, contratos, pruebas en juicio agrario, y enseguida agregas Ramón Chela antes de darle buscar en YouTube y te van a aparecer los videos que tratan ese tema o que tienen relación con el mismo. Y el tema que nos ocupa hoy es una pregunta genérica, sobre todo que se hacen aquellas personas que tienen interés en comprar tierra que pertenece a un ejido, en ocasiones también a una comunidad, y como subtítulo, o compras un problema o estás comprando una solución, seguramente pues para invertir, para desarrollar, para aprovechar. Este video en especial te va a abordar en bloques de 3 puntos información que necesitas saber sobre este tema que nos ocupa. Existen 3 momentos donde te puedes hacer esa pregunta. ¿Qué pasa si compro terreno ejidal? Puede que esa pregunta te la hagas antes. Entonces ahí te encargo, ahí te sugiero que te des a la tarea de manera personal o contratando gestores o abogados o acudiendo a las oficinas como la delegación del RAN a investigar cuál es el estatus legal de esa tierra, cuál es la situación legal de esa tierra. Toda tierra tiene un estatus legal, todo terreno, todo predio, toda hectárea. Y lo puedes investigar iniciando en las oficinas de la Procuraduría Agraria. Ojo ahí, la Procuraduría Agraria se puede auxiliar, ayudar. A veces ellos guardan información respecto a actas de asambleas, planos que tuvieron que ver con la delimitación, la asignación, el destino de tierras. Y ahí te pueden facilitar más rápida la información porque la otra oficina es la delegación del RAN. RAM, dicen en algunos estados del país, o Registro Agrario Nacional. Por ley, ellos son los obligados a guardar la información, los planos que se generan en cada ejido. Y si por ahí puede haber el rumor, el comentario o la afirmación de que esa tierra ya es propiedad privada, pues puedes acudir a la delegación, al registro público de la propiedad o al catastro municipal y ahí te van a confirmar si esa tierra en específico ya pasó a propiedad privada. O también resulta práctico preguntarle a los vecinos que están en la zona
donde se ubica el terreno de tu interés. Ellos también pueden tener información de que si esa zona ya fue regularizada o qué está pasando. Otras veces te puedes hacer esta pregunta durante el proceso de la compraventa, durante el trámite de la compraventa. Ahí te encargo de todas formas que le pidas al que te está vendiendo que te demuestre con documentos cómo acredita que es dueño o que le pertenece algún derecho sobre esa tierra. Y ojo ahí, que no te vayan a chamaquear. Tú como interesado en comprar tienes derecho a recibir esa información. Y el interesado en vender tiene la obligación pues de demostrar que le pertenece ese terreno. Y pues hay diferentes tipos de documentos que te podemos enseñar. Te los voy a explicar en lo general más adelante. O puede que este video ya lo estés viendo después de que hiciste la compra-venta. Pues ahí asegúrate de investigar igual el estatus legal del terreno que compraste. O si ya tienes información o documentos, pues date la tarea de regularizar. O en su caso, si te confirman que no se puede regularizar, por lo menos de tomar medidas para garantizar la tenencia, la posesión de esa tierra que acabas de adquirir, o en su caso, si ya es viable que adquieras escrituras de propiedad privada, un título de propiedad privada, pues investiga cuáles son los pasos. Dentro de un ejido o comunidad pueden existir a su interior 3 clases de tierra. Te explico en lo general. La primera de ellas es la zona urbana, que es donde está la ciudad. A veces son ciudades pequeñas, grandes, pueblos, ranchos, caseríos, que están conformados pues por los solares, también llamados lotes, predios, terrenos, casa, etc. La segunda zona es la parcelada, que a cada titular de parcela le entregan un certificado parcelario precisamente. A veces le llaman título parcelario. La parcela puede tener un tamaño en su superficie variado, pues hasta de 1/4 de hectárea hasta de 40 a 50 hectáreas. También existen las parcelas de hecho, las que físicamente ahí está el cerco al corral, y el que la aprovecha sí le llama parcela por el uso que le da, pero en cierto derecho no es una parcela, puede que esté dentro de las zonas de uso común. Entonces ponte listo de que lo que te estén ofreciendo realmente sea una parcela que cuenta con un certificado parcelario, una sentencia del Tribunal Agrario que confirma que es parcela, o una acta de asamblea, o por lo menos una constancia del RAN. Y la tercera categoría de tierras dentro de un ejido son la zona urbana. Ahí se expide un certificado de derechos sobre tierras de uso común, coloquialmente conocido como título de uso común o certificado de uso común. También se puede vender el certificado, y si se logra el procedimiento completo, pues entonces el que adquiere el certificado de uso común adquiere un derecho virtual de ser titular o puede aprovechar cierta cantidad de hectáreas virtualmente. Ya de acuerdo a los usos y costumbres se determina si hay cerco, si hay corral y se respeta, o de plano nada más se dispone del aprovechamiento en general, que puedan meter vacas, que puedan meter sembrar temporal, o que si se rentan las tierras, el dinero que se obtenga se reparte de parejo entre todos los integrantes del ejido o la comunidad, y con ese certificado pues tienes derecho a recibir ese pago si es que lo compras. Y hay 3 clases distintas de derechos que se pueden adquirir. Ojo ahí, El primero es el derecho a la propiedad. Por ejemplo, si la parcela ya está inscrita en el registro público de la propiedad porque adquirió el dominio pleno, o el solar también ya está inscrito en el registro público de la propiedad porque lo regularizó Coret o INSUS de Sedatu, o a través de una asamblea de forales especiales como fue Procede, FANAC, RAJA actualmente. Entonces significa que vas a adquirir la propiedad, y ojo ahí, eso significa que por ley esa propiedad, que antes era ejidal, ahora propiedad privada, debe tener un registro en el catastro, una clave catastral. Debe estar incluso, si es una urbana ya, inscrito en el predial,
y todo el papeleo se hace ante un notario público. También puedes adquirir la titularidad. Ese se ejerce sobre todo en la parcela, que el titular, o coloquialmente se llama dueño de la parcela, te demuestra que su certificado está vigente. Y si se hace el contrato de la compraventa, que su nombre correcto es enajenación, por cierto, significa que adquieres la titularidad de esa parcela. Es como si fueras dueño. Puedes ejercer todos los derechos. Incluso no te la pueden quitar si la dejas abandonada, la tierra. Y vas a adquirir la titularidad menos la propiedad. En tanto esa parcela esté sujeta a la ley agraria, ejerces todos los derechos menos el de propiedad, y en teoría la propiedad de esa parcela es del ejido como persona moral sujeta al régimen de la tierra, del régimen social. Y el otro derecho, muy polémico por cierto, es la posesión. Puedes adquirir la posesión, por ejemplo, de un solar irregular, de tierras de uso común, amparadas con el certificado de uso común, como ya lo expliqué, y de las parcelas irregulares, que puede que quien te vendió no aparece en el certificado parcelario, está pendiente de una sucesión, o lo compró y lo dejó a medias, o esa parcela está sin asignar, o está asignada al ejido, en fin, se pueden presentar diferentes tipos de situaciones. Entonces ahí vas a adquirir nada más la posesión irregular, el cual pues siempre va a implicar cierto riesgo. Entonces ahí ocúpate y preocúpate en proteger, garantizar de alguna manera o amparar, como luego se dice, cualquiera de esos tres derechos, en especial de la posesión. Existen tres clases de documentos, agrupados en tres clases, pues, o categorías. El primero son los certificados, llámese certificado de derechos agrarios, que ya no los expiden, ahora expiden certificados de uso común, o los certificados parcelarios sobre unidades de tierras en específico. Entonces el que te vaya a vender o enajenar te debe de demostrar que el certificado está a nombre de él. El segundo es el título de propiedad, que aunque la tierra, llámese solar o parcela que adquirió el dominio pleno, esté dentro de las colindancias del ejido, dentro de la superficie del ejido, significa que esa tierra, solar o parcela, por ya contar con título de propiedad, se cocina aparte. Se rige ya por el Código Civil, por leyes locales de la propiedad privada, reglamentos, etc. Y la tercera categoría de los documentos son las famosas constancias de posesión, sobre todo de solares. O a veces también usan contratos entre particulares, cuando el motivo de la compraventa, de la cesión, de la enajenación es un solar irregular dentro de la zona urbana. Y a su vez las tierras dentro de un ejido pueden guardar el siguiente estatus o situación legal. Puede que sean regularizadas con su certificado, con su título, mediante un acta de asamblea, una sentencia del tribunal agrario. O puede que sean irregulares para que cuentan con un documento. Por ejemplo, un acta de asamblea, una constancia firmada por el comisariado, a veces un contrato ratificado ante notario, o un convenio si derivado de un conflicto. Son documentos, pues, para justificar, para amparar, para acreditar el derecho de la posesión. Y la tercera categoría es cuando es irregular y precaria, es decir, que no cuenta con ninguna clase de documento. El caso aquel donde compró de palabra, se lo dejó el abuelo, se lo heredó su papá, pero todo fue de palabra, es precario, no tiene documentos. Entonces esa situación es más delicada. Hay que ocuparse en conseguir un documento para justificar la posesión que se está ejerciendo. Y los tres errores que te pueden salir caro y a veces son recurrentes. Ya viste este video y aún así no haces nada. El hecho de no hacer nada puede empeorar la situación. Sigue estando en riesgo esa tierra que adquiriste en alguna de las modalidades que te expliqué. Y ese riesgo se puede convertir pues en un problema seguro, ya sea para ti o para la familia a quien pretendas dejarle ese terreno. Y peor aún, otro error, que le inviertas a ese terreno irregular como para construir, ampliar, mejorar, y sin tener la garantía legal de la tenencia de la tierra,
o menos no ocuparte pues por la propiedad o la titularidad de la tierra. Así que el otro error, a veces vas y te asesoras con abogados que no son especialistas en ese tipo de problemas o no tienen todavía la suficiente experiencia como para apoyarte. Te pueden decir no, ahí te dan asesoría en dirección equivocada o de plano te dicen no se puede hacer nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Así que a manera de conclusiones y advertencias, el número que te comparto siempre, 6691-137043, ese número te puede servir si tienes alguna situación con un problema o un asunto como el que acabo de explicar. Anótalo, regístralo en tu celular como asesoría agraria, abogado agrario, como te vaya a facilitar más localizarlo. En tu momento agrégale algo de agrario o ejidal para que se te facilite más. Ten mucho cuidado de que no le vayas a comprar a la persona equivocada. La persona equivocada es la que no aparece en el título, en el documento, en la constancia, en el acta, en el certificado, en la sentencia. Es la persona equivocada, porque como no puede demostrar que es suya la posesión, la propiedad o la titularidad, pues estás comprando a alguien a quien legalmente no le pertenece, aunque te lo asegure. Y ese tipo de situación es común cuando pasa de mano en manos un terreno irregular en venta, en cesión, etcétera. Entonces, ten mucho cuidado que le vayas a comprar. Entonces, que sí sea la persona correcta, la que aparece, la que te demuestra con documentos que le pertenece esa tierra. Y, por último, en serio, no por ahorrarte unos pesos por la asesoría, pongas en riesgo una tierra, una inversión, un gasto que vale miles de pesos o millones de pesos. Pon eso en la balanza siempre. La asesoría preventiva te va a salir más barata por donde le veas. Es menos desgastante, menos preocupante, y como es un servicio donde no hay un conflicto, donde no hay un problema legal, pues también los honorarios de los abogados son menos. Entonces tú apuéstale a la asesoría preventiva y mira que te lo digo como abogado litigante. Así las cosas con ese tema, nos vemos en el siguiente video de la serie.